Y me confirman, por favor, si pueden observar las diapositivas. Sí se puede ver, Inge. Sí se Ya. puede ver. Buenos días, profe. Están Ya. abiertas 2 reuniones y algunos está en otra reunión. A ver, permítame observar. Vamos a ver, vamos a ver. 2 reuniones. Veamos si es verdad. Permítame un momento. Ya, listo. Creo que ahora sí estamos todos por aquí. Bueno, chicos, el día de hoy vamos a hacer la presentación del curso. Voy a darles las indicaciones generales de cómo vamos a llevar este curso, de fundamentos de circuitos eléctricos, del GR4 precisamente que corresponde a nuestro grupo. Y bueno, al final de esta clase espero que esté claro cómo vamos a llevar todo el procedimiento de evaluación, calificaciones, el contenido del curso. Y si tienen alguna pregunta o inquietud, igual, espero me la hagan saber. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con esta clase introductoria. Primero me presento. Mi nombre es Diego Pilaquinga. Soy profesor aquí del Departamento de Automatización y Control Industrial. Y precisamente me encuentro encargado en este momento de esta asignatura de Fundamentos de Circuitos Eléctricos. En cuanto a los horarios de consulta, no se olviden, tenemos todavía unas sesiones que van a ser virtuales. Es más, vamos a llevarlas de forma virtual durante todo este semestre. No sé si sea bueno o algo malo, pero bueno, las autoridades lo han decidido así. Vamos a tener consultas síncronas. Síncronas, no se olviden que significa de tú a tú, es decir, conectados a través de una herramienta de comunicación. Y en este caso, la herramienta seleccionada para llevar tanto nuestras clases como las reuniones van a ser Microsoft Teams. No se olviden que el grupo de asignatura es este que tienen asignado, creo que todos están ya incluidos en este grupo, es el grupo 4, Fundamentos de Circuitos Eléctricos. En el caso de consultas de forma síncrona también se la puede hacer, y en este caso tienen mi correo electrónico que se encuentra aquí. No se olviden que todo el material que lo vamos a tener en clase va a ser subido al aula virtual, y luego les explico cómo nos vamos a manejar con el aula virtual. Y eso incluye las diapositivas e incluyen apuntes y notas de clase, ¿ya? En cuanto a las consultas asíncronas, asíncronas significa ustedes preguntan y yo respondo, pero no inmediatamente. Serán los viernes de 12 a 1 y será a través del correo electrónico. Pueden escribirme el correo electrónico cualquier otra oportunidad, pero no garantizo que pueda responderlos inmediatamente. Mientras que si me escriben los viernes de 12 a 1, entonces responderé inmediatamente sus correos. ¿Ya? Eso en cuanto a mi información personal. Vamos ahora en cuanto a lo que van a ser los temarios y contenidos del curso que vamos a tratar durante todo el semestre. Parte del primer bimestre vamos a tratar acerca de análisis de circuitos eléctricos en corriente alterna. Es decir, vamos a empezar con lo que corresponde a introducción de circuitos eléctricos con corriente alterna. Vamos ya a trabajar netamente con corriente alterna. Vamos a aplicar los conocimientos que ustedes adquirieron en el semestre anterior en corriente continua y vamos a aplicarlos ahora en corriente alterna. Van a ver que no es cosa del otro mundo, no es nada complicado, y si los conocimientos en corriente continua se encuentran correctamente comprendidos, entonces no van a tener problemas en esta parte de corriente alterna. Sugerencia, revisen todo lo que son leyes, análisis por mallas, análisis por nodos aplicados a corriente continua, porque este semestre, a diferencia del anterior, vamos a arrancar ya directamente con análisis en corriente alterna.
¿Ya? Entonces, por favor, revisen sus apuntes, revisen las notas de clase, revisen el contenido del semestre anterior, porque van a utilizarlo todos y cada uno de esos contenidos o temas en este semestre. ¿Ya? Vamos a ver también cambio de lo que es el dominio del tiempo, frecuencia. Vamos a trabajar aquí con fasores. Eso nos va a facilitar mucho el análisis de circuitos eléctricos, entonces vamos a trabajar con fasores. Vamos a ver lo que son también leyes fundamentales aplicadas a circuitos en corriente alterna, que no son nada más que las leyes aplicadas en circuitos de corriente continua, pero ahora aplicadas en corriente alterna. Y es por esa razón que ustedes deben revisar toda la información concerniente a lo que son circuitos de corriente continua. Vamos a observar lo que son equivalentes Thevenin y Norton aplicados a circuitos en corriente alterna, potencia, factor de potencia y energía en corriente alterna. Entonces, todos estos contenidos lo veremos gran parte del primer bimestre. Ese es el capítulo número 1 de los 3 que vamos a observar en esta asignatura. Luego de eso vamos a pasar a un capítulo número 2 que corresponde a circuitos acoplados magnéticamente. Es decir, vamos a estudiar lo que son, o lo que es el fenómeno de inducción a través de las leyes de Faraday y Lenz. Vamos a estudiar circuitos con bobinas, con inductores, transformadores ideales, transformadores reales. Y eso corresponde a los circuitos con acoplamiento magnético y análisis de circuitos con acoplamiento magnético. Es decir, parte en este caso del primer bimestre y del segundo vamos a emplear un poquito de horas en lo que corresponde a circuitos acoplados magnéticamente. ¿Ya? Luego de eso vamos con el capítulo 3. Y el capítulo 3 corresponde a solución de circuitos en el dominio del tiempo. Es decir, lo que vamos a analizar aquí es circuitos en corriente continua, sí, también en corriente alterna, sí, pero vamos a analizar el estado transitorio de los circuitos eléctricos. Hasta ahora lo que se ha visto es el estado estable, es decir, cuando allí los circuitos se encuentran energizados ya mucho tiempo. Pero aquí en este capítulo 3 vamos a ver qué es lo que sucede cuando se energizan los circuitos eléctricos, qué pasa con los inductores, qué pasa con los capacitores, qué pasa con los resistores. Y con ello vamos a hacer análisis en circuitos de primero y de segundo orden. Primero orden, entiéndase por primer orden como circuitos cuya ecuación diferencial corresponde a una ecuación de primer orden. Y luego vamos a tratar con ecuaciones diferenciales de segundo orden. Sugerencia con esto, revisen la parte correspondiente a resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias, porque vamos a ver respuesta completa en circuitos de primer orden ante diferentes fuentes de alimentación, de segundo orden, con diferentes fuentes de alimentación también, y luego veremos igual, respuesta completa en circuitos de segundo orden con fuentes un tanto especiales. Ya, todo esto se resume a una resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, eso es lo correspondiente al contenido de la asignatura que vamos a tomar en este semestre. Ya, capítulo 1, no se olviden, análisis de circuitos eléctricos en corriente alterna. Capítulo 2, circuitos acoplados magnéticamente. Capítulo 3, solución de circuitos en el dominio del tiempo. ¿Ya? Cuanto a la bibliografía. Existe bibliografía que es una bibliografía básica y una bibliografía complementaria. Dentro de la bibliografía básica, en realidad son recomendables todos los dos libros que corresponden a análisis de circuitos eléctricos. Dentro de ellos tenemos algunos, ¿no? Que son un poquito, que destacan un poquito respecto al resto. Tenemos el libro de análisis de circuitos de ingeniería de Haidt. Tenemos los circuitos eléctricos de Dorff. También tenemos circuitos eléctricos de Sadiku. Y dentro de la bibliografía complementaria tenemos tecnología eléctrica del ingeniero Alfredo Maldonado. Fue ingeniero de aquí de la facultad. Y es bastante recomendable, sobre todo para la parte de laboratorio. ¿Ya? Entonces tenemos bibliografía básica y recomendada. Estos libros los pueden encontrar en la biblioteca de la facultad o en su defecto, ustedes saben, podrían descargarse de alguna plataforma de internet. Existen varias plataformas por las cuales pueden obtener estos libros de forma digital, ya sea versiones en español o versiones en inglés. Solamente googleen un poquito y van a encontrar. Aquí vamos con una parte muy importante que es la evaluación. Ya, vamos a ver cuál va a ser la alineación ideal que vamos a tomar en cuenta en este curso. Y se va a evaluar tanto en el primer bimestre como en el segundo bimestre de la siguiente forma. Vamos a tener 2 pruebas cada bimestre.
Prueba número 1, prueba número 2. Cada una con un peso del 35%. Entonces, prueba número 1, 35%. Prueba número 2, 35%. Tenemos 70% de la calificación. Luego de eso tenemos lo que corresponde a deberes. En deberes van a tener un deber, van a tener 2 deberes cada bimestre y los deberes van a tener un peso del 10%. Van a tener también 2 talleres cada bimestre y los talleres van a ser justo un día antes o una clase antes de las pruebas. Y estos talleres van a tener un peso del 10% cada uno. Con eso sumamos el 100% de la calificación. No se olviden que esta asignatura tiene una componente práctica y una componente de docencia. La componente práctica va a tener un peso del 30% y la componente docente, es decir, esta parte de aquí, tendrá un peso del 70%. Es decir, este 100% que correspondería a la calificación de la componente docente, a la final sería ponderada sobre el 70% que correspondería a la calificación global de la asignatura. La parte de laboratorio, no se olviden, sus profesores e instructores de laboratorio les darán las indicaciones de cómo va a ser calificado. Pero a la final, todo el peso de la calificación de laboratorio va a tener un porcentaje del 30%. Algo muy importante es que las sesiones de laboratorio empiezan desde esta semana con la conformación de grupos y las indicaciones generales. Entonces, por favor, de acuerdo a sus horarios de laboratorio, deben asistir ya desde esta semana. ¿Ya? No se olviden, anótenlo allí en su agenda. Tal vez hasta allí alguna pregunta o inquietud. Ingeniero, buenos días. Respecto al laboratorio, va a ser de manera presencial. No, en los laboratorios vamos a llevarlo todavía de la manera virtual. Entonces, sus instructores de laboratorio ya deben haberles confirmado qué herramienta virtual van a utilizar. Si van a utilizar Teams, van a utilizar Zoom o van a utilizar Webex. Ya, entonces, si no, creo que cada uno de ustedes debe tener ya asignado a su instructor de laboratorio y debe aparecerles ya en el sistema, en el SAE, y podrían ponerse en contacto, ¿ya? Porque sus instructores deben comunicarse con ustedes y deben mencionarles qué herramienta van a utilizar para sus clases virtuales, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Solo por curiosidad, ¿todos ya tienen instructor de laboratorio o a alguien le aparece todavía sin profesor? A mí me parece todavía sin profesor. ¿Y cuándo tienes la sesión de laboratorio? En la tarde, hoy. Hoy día en la tarde. A mí también, y tengo igual a las 4 de la tarde. Ya. En ese caso, por favor, estén atentos igual a los correos y estén atentos también igual al sistema. Si es que no tienen profesor y si no les comunican todavía si es que van a tener o no van a tener clases de laboratorio, entonces obviamente no tendrán. Pero las prácticas en sí comienzan desde la siguiente semana, ya las prácticas. Hoy día es indicaciones generales y conformación de grupos, pero prácticas comienzan la siguiente semana. Entonces, hasta la siguiente semana ya deberían tener ya un instructor de laboratorio y debería haberse puesto en contacto. ¿Ya? En el caso de que hasta el día miércoles no tengan ningún tipo de contacto, en la clase del miércoles, bueno, ahí les preguntaré nuevamente a ver si ya tenemos un instructor asignado. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Listo, vamos con fechas importantes. Estas fechas importantes son fechas en las cuales se encuentran ya asignadas de acuerdo al sílabo y de acuerdo a la guía de estudio que se encuentra ya cargada en el aula virtual. Ya les explico luego cómo vamos a manejar el aula virtual. Entonces, estas fechas importantes corresponden a fechas que prácticamente van a ser inamovibles y en las cuales van a tener lo que corresponde a pruebas, talleres y exámenes. Estas fechas. La prueba número 1, que será justo la presentación del deber número 1, corresponde al 6 de junio del 2022. Es decir, el 6 de junio corresponderá a la primera evaluación. La segunda evaluación la van a tener en el 27 de junio del 2022 y coincidirá con la presentación del deber número 2. ¿Ya? La prueba número 1 y la prueba número 2 no van a ser acumulativas, sino simplemente tratarán acerca de los contenidos tomados en cuenta en clase hasta antes de las pruebas. ¿Ya? Luego de eso tienen la prueba número 3, que ya corresponde al segundo bimestre, y será el 25 de julio del 2022, y coincidirá con la presentación del deber número 3.
Luego la prueba número 4 corresponde al 22 de agosto de 2022 y coincide con la presentación del deber número 4. Estos deberes que se mencionan aquí son deberes comunes para cada uno de los cursos. Es decir, como área se planifica ya los deberes. Son comunes para cada uno de los cursos. Y antes de las pruebas, es decir, un día antes de las pruebas, o una clase antes de las pruebas, van a tener los talleres. Estos talleres son actividades en clase, ¿no? Y no se olviden que esas actividades en clase en las cuales pueden ustedes preguntar al profesor, pueden se realizar en grupos de trabajo, ¿no? Entonces, estos talleres tienen una calificación cada uno del 10%, no se olviden. Entonces, sería conveniente que no falten a ningún evento de evaluación y a ningún taller. Luego vamos a explicar qué pasa si es que ustedes faltan. Y esto va en las partes adicionales. Primero, ¿qué se espera de ustedes? Se espera de ustedes toda la atención del mundo, que pongan interés en las clases, ¿no? Y en cuanto a la modalidad, no se olviden, seguimos de forma virtual. Entonces, las clases sincrónicas serán a través de Microsoft Teams en los horarios asignados para las clases. En este caso corresponde el día lunes y el día miércoles. Y asincrónicas a través del aula virtual. Es decir, vamos a llevar todos los contenidos a través del aula virtual. En el aula virtual se van a tomar las pruebas, se van a tomar los exámenes. En el aula virtual deben ustedes subir los deberes. En el aula virtual deben ustedes realizar los talleres y subir los talleres. ¿Ya? Entonces, se van a llevar a través del aula virtual de la Escuela Politécnica Nacional. Las clases van a empezar a la hora establecida. Si por alguna situación ustedes tienen clases un poquito antes, entonces como máximo empezaríamos unos 5 minutos después, pero trataremos, como les digo, de empezar a la hora establecida. Por favor, durante las clases, eso sí, para no interrumpir a sus compañeros, y creo que ya a estas alturas todo el mundo está más que acostumbrado a esta parte virtual, silencien por favor los micrófonos y solamente cuando tengan una pregunta o inquietud pueden levantar la mano a través del Teams o pueden activar su micrófono. ¿Ya? Caso contrario, para no interrumpir tanto a sus compañeros como a mi persona, entonces, por favor, mantengan silenciados los micrófonos. Los deberes, cada uno de los deberes deben realizarlos a mano. Ya, eso sí es indispensable. Nada computadora, deben estar realizados a mano, pueden hacerlo en cualquier tipo de hoja. Basta que esté realizado a mano. Una cuestión muy importante es que estos deberes realizados a mano deben incluir el nombre suyo en cada una de las hojas que ustedes van a presentar. Entonces, no se olviden, incluyan el nombre en cada una de las hojas que ustedes van a presentar de los deberes. Caso contrario, eso les bajará puntos, les va a restar puntos en los deberes. Y no sería justo que después se queden por 1 o 2 décimas por no poner el nombre, porque después no van a tener ningún tipo de ayuda. ¿Ya? Los realizan a mano, los escanean y los presentan en el aula virtual. Ahora, las actividades que involucran subida de archivos deben realizarse a través del aula virtual, es decir, los deberes. Deben subirlos al aula virtual. Para ello deben tomar en cuenta que un peso máximo permitido por la plataforma es de 3 megabytes. ¿Qué pasa si tienen archivos? ¿Qué pasa si ustedes toman fotos de sus deberes y tienen un peso superior a los 3 megabytes? Para ello pueden utilizar una herramienta que es esta herramienta, el WinRAR, y pueden comprimir el archivo y aparte de comprimir el archivo pueden fragmentar el archivo y pueden subirlo por partes. ¿Cómo se hace esto? Pues bien, permítanme compartirles la pantalla para indicarles cómo se hace este procedimiento. Ya, justamente en pantalla ustedes pueden ver que tengo un archivo. Este archivo corresponde ¿cómo decirlo? A una presentación en PowerPoint que corresponde a la primera clase de fundamentos. Ustedes pueden observar que el peso de este archivo es de 28.554 KB, aproximadamente 28 megas. Se supone que el tamaño máximo que puedo subir en el aula virtual es de 3 a 5 megas, 3 megabytes típico. Entonces, ¿cómo puedo hacer para comprimir este archivo y para subirlo por partes? Porque ese suele ser un problema que suelen tener, ¿no? Entonces, primero deben instalar el WinRAR. Es libre, a pesar de que sí existe una versión de pago, pero casi nunca se lo utiliza. Es libre. Entonces, damos clic derecho y lo que vamos a hacer es, en el WinRAR, vamos a añadir al archivo. Ya, aquí tenemos clic derecho, WinRAR, añadir al archivo.
Y se abre la pestaña de configuración del WinRAR. En el WinRAR tienen el formato de archivo con el cual ustedes quieren comprimir. Puede ser un archivo RAR, puede ser un archivo zip. Ambos son archivos comprimidos o formatos de archivos comprimidos. Y aquí viene la parte importante. En la parte inferior les dice partir en volúmenes de. Si yo quiero, por ejemplo, partir en volúmenes de 5 megabytes, entonces me va a comprimir y me va a partir en volúmenes de 5 megabytes. ¿Ya? Entonces, simplemente doy clic en aceptar. Se encuentra comprimiendo y aquí se me generaron todas las partes que ustedes podrían subir. El número de archivos, me parece que pueden subir hasta 20, 30 archivos. Entonces no hay ningún problema, pero cada una de las partes no debe pesar más de 3 a 5 megabytes. Entonces, estas partes ya podrían subirlas al aula virtual. Luego de eso, yo me descargo cada una de las partes y hago el proceso inverso. Puedo extraer toda la información que ustedes han compartido. ¿Ya? Entonces, de esa forma, ustedes pueden tranquilamente subir archivos de cualquier tamaño en el aula virtual. De forma adicional también, no se olviden que las pruebas, salvo que se diga lo contrario o alguna otra disposición de las autoridades, también serán realizadas a través del aula virtual. Y para las pruebas vamos a elegir la plataforma Zoom. Es decir, las pruebas no se realizarán a través de Teams, van a ser realizadas siempre a través de Zoom. Los enlaces de cada una de las pruebas estarán siempre disponibles en el aula virtual y también se les dará a conocer a través del Teams, a través del chat del Teams, al grupo. Se les dirá que el enlace válido para la prueba del día es tal. Entonces no se olviden. Eso es algo un poquito diferente. Siempre vamos a manejarnos para las pruebas la plataforma Zoom. ¿Ya? Ahora, durante la prueba, ustedes van a tener encendidas la cámara y también el micrófono. Siempre durante la prueba. ¿Ya? Eh, Ahora, durante el curso, no se olviden de mostrar un comportamiento adecuado, nada de activar micrófonos, nada de excluir a sus compañeros del curso, ¿no? Porque en el caso de que eso suceda, yo puedo solicitar una auditoría a este grupo y podría darme cuenta tranquilamente quién es la persona que está expulsando a sus compañeros del grupo y esa persona tendría problemas. Entonces, por favor, no lo hagan. Creo que ya son personas lo suficientemente grandes como para evitar comportarse de esa forma, ¿ya? En caso de que ustedes falten a un evento de evaluación, eso es algo muy importante. ¿Cuáles son los eventos de evaluación? Son las pruebas. Son las cuatro pruebas que ustedes van a tener durante el curso y las 4 talleres que tienen durante el curso. ¿Qué pasa si faltan un evento de evaluación? La ley o el reglamento me dice que ustedes pueden justificar su inasistencia, pero esa justificación será solamente avalada por un certificado de bienestar estudiantil. Si lo hacen de esa forma, ustedes no van a tener ningún tipo de penalización. Y deberían enviar una solicitud para tomarles una prueba o un evento de evaluación atrasado. En el caso de que no tengan ningún tipo de justificación, entonces, la ley también me dice que debo tomarles la evaluación, pero tendrá una penalización del 20%, es decir, tendrán la calificación sobre el 80%. En cualquiera de los dos casos, ustedes deben enviar una solicitud para rendir la evaluación atrasada. En el caso de que justifiquen su inasistencia, ustedes tienen 3 días hábiles para presentar la justificación avalada por el Departamento de Bienestar Estudiantil. Es decir, por ejemplo, ustedes o alguien se enfermó y tenían un permiso médico hasta el miércoles. Entonces tendrían jueves, viernes y hasta el lunes de la siguiente semana para presentar el documento debidamente justificado. De esa forma no tendrían ningún tipo de penalización. Pero si no lo presentan o lo presentan fuera de tiempo o de forma extemporánea, entonces no habría nada que hacer. Su calificación sería sobre el 80%. Algo muy importante es que como ustedes en este caso ya tendrían o rendirían una prueba de forma atrasada, tendrían más tiempo para estudiar, entonces el nivel de dificultad de esa prueba será mucho más alto. Entonces piensen bien en el caso de que por alguna causa falten a un evento de evaluación. No se olviden que como tienen más tiempo para estudiar, el nivel del examen sería más alto. ¿Ya? Ahora, en caso de no tener una calificación, es decir, ustedes no asistieron a un evento de evaluación, ustedes no asistieron a un taller, ustedes no presentaron un deber, ustedes no se presentaron una prueba.
y no justificaron, no enviaron ninguna solicitud para tomarles o para recibirles esos eventos de forma atrasada. Entonces, si no se tiene ninguna comunicación por parte de ustedes, entonces asumo que ustedes ya se retiraron. No existirá ninguna nota en ese evento de evaluación. Y si no tienen una nota en ese evento de evaluación, entonces sencillamente ustedes pierden el semestre porque no tengo forma de tener una evidencia, así sea para ponerles un cero, de que ustedes han presentado ese evento de evaluación. Entonces, allí sí, eso sí, quedemos de una forma muy clara. En el caso de que falten algún evento de evaluación, en el caso de que decidan retirarse, no será subida ninguna nota, y si no se sube ninguna nota al sistema, entonces simplemente ustedes pierden la asignatura. Esto aplica también para el laboratorio, ¿no? Sus instructores de laboratorio les explicarán de una forma más clara cómo se va a llevar esto en el laboratorio. Algo muy importante y un requisito indispensable es la honestidad en los trabajos, en las pruebas, en los exámenes que ustedes van a tener. En el caso de que existan copias exactas de deberes, trabajos, pruebas o exámenes, a veces es fácil darse cuenta de cuando existen copias, sobre todo en exámenes. Entonces, en el caso de que exista un porcentaje muy elevado de coincidencia o similitud, entonces ambas personas serán sancionadas con una nota de 0, o a las personas que se detecte que ha existido una especie de plagio, tanto para el que copia o las personas que facilitan la copia. A veces es fácil darse cuenta de eso. En el semestre anterior tuvimos algunos casos, se detectó algunas cuestiones de plagio, y no se olviden que en el caso de que esto exista, también puede ser escalado a las autoridades, ¿no? También puede ser escalado en este caso al subdecanato o al decanato, en el caso de que exista coincidencias en pruebas y exámenes. El semestre anterior quedamos en son de paz, en son de amigos, y no fue escalado en realidad a las autoridades. Pero en el caso de que todo esto persista o existan elevadas o un número elevado de estudiantes que copian, entonces simplemente se escalará a las autoridades competentes. Así que tengan cuidado con esta parte. No se olviden que siempre deben seguir el Código de Ética de la Escuela Politécnica Nacional. Y esto es en cuanto a las indicaciones generales de este curso. ¿Tienen alguna pregunta o inquietud hasta allí? Listo, vamos ahora a explicar cómo vamos a llevar el aula virtual. Para ello, permítanme compartirles la pantalla. Ya, primero por favor verifiquen que todos tienen acceso al aula virtual de fundamentos de circuitos eléctricos del GR4. Entonces todos por favor ingresen al aula virtual y verifiquen si tienen acceso. En el caso de que no tengan acceso, pueden comunicarse a asistencia técnica para solicitar el acceso al aula virtual. ¿Ya? Entonces, por favor, ingresen al aula virtual. En el aula virtual, como les mencionaba anteriormente, vamos a llevar o se va a subir toda la información concerniente a esta asignatura de fundamentos de circuitos eléctricos. ¿Ya? Entonces, en el aula virtual tenemos diferentes partes. La parte de inicio, en la cual se encuentra la información básica de la asignatura, y se encuentra cada uno de los capítulos correspondientes a la asignatura. Tenemos el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, lo que vimos anteriormente en la presentación. Tienen una sección para evaluaciones y tienen una sección para calificaciones. En la sección de evaluaciones se van a rendir o van a aquí estar habilitadas las evaluaciones para el primer y segundo bimestre, cuando toque el día, los días de pruebas. Y en cuanto a calificaciones, aquí se publicarán cada una de las calificaciones correspondientes al primer y al segundo bimestre. Siempre van a tener oportunidad de revisar sus calificaciones previo a que sean subidas al sistema. En la parte de inicio tienen la información básica de la asignatura, es decir, tienen el programa de estudios académico, tienen la guía de estudio. Esta guía de estudio es algo muy importante y la voy a abrir en este momento. En la guía de estudio se encuentra detallado cada uno de los puntos que se van a tomar en cuenta en este curso. Dentro de esto se encuentran los resultados de aprendizaje, tanto en conocimientos, destrezas, valores y actitudes. Tenemos el contenido de la asignatura. Tenemos las prácticas que van a ser realizadas en el laboratorio. La bibliografía básica,
bibliografía complementaria, la evaluación, es decir, cómo se va a calificar el curso. Y esta es la parte importante, el cronograma de desarrollo del curso. Este cronograma lo vamos a tratar de seguir de la mejor forma posible. No se puede garantizar que vamos a cumplir los temas con los días previstos, porque a veces, dependiendo de los temas, podemos pasarnos un poquito más o un poquito menos, ¿no? Pero algo es muy importante que sí ya está definido son las fechas para los talleres, que pueden observar aquí, y la fecha para las pruebas. En el caso de la prueba 1, ya vimos la fecha y esto consta aquí en la guía de estudio. Lo correspondiente al taller 1 también consta aquí en la guía de estudio. Luego tenemos la prueba número 2, el taller número 2. Tenemos las fechas para el taller número 3, la prueba 3. No se olviden, aquí tienen cada uno de los temas que van a ser tomados en cuenta en esas evaluaciones. Y luego tienen el taller 4, la prueba 4, y todo esto finaliza con la revisión de calificaciones el 24 de agosto, que sería el último día de clases. ¿Ya? Entonces, en el caso de que tengan alguna duda en cuanto a las fechas, bueno, tienen las diapositivas introductorias o tienen esta guía de estudio que está cargada ya en el aula virtual. Luego de eso, no se olviden, tenemos los horarios para las tutorías, se encuentran aquí. La información para la sesión de virtual, no se olviden que tenemos 2 clases los lunes y los miércoles. Vamos a llevarlo a través de Teams. Las políticas de desarrollo del curso, y aquí está el código de ética de la Escuela Politécnica Nacional. Entonces, esta información se encuentra siempre disponible para ustedes y se encuentra en esta parte de inicio y en la parte de información sobre el curso. ¿Ya? No se olviden de las recomendaciones para el inicio del curso, ¿no? Revisen muy bien los conceptos de circuitos en DC, por una parte, y revisen para el segundo bimestre la parte de solución de ecuaciones diferenciales ordinarias. Dentro de esto también, bueno, toda la información se encuentra cargada aquí, la parte de bibliografía. En el caso de que exista alguna pregunta o inquietud, pueden comunicarse a través de la cartelera virtual. Pueden también escribirme directamente a través del chat del Teams, no hay ningún problema, o pueden escribirme también a través del correo electrónico. Entonces, tienen todos los medios posibles para contactarse en el caso de que tengan una pregunta o inquietud. Algo muy, muy importante y que no les he mencionado es que, de acuerdo a las fechas, de acuerdo a las fechas que tenemos para cada uno de las evaluaciones, no se admitirán preguntas, ¿no? Hasta un día antes de la prueba. Entonces, cualquier pregunta o inquietud podrían hacerle hasta el día viernes. Hasta el día viernes, muchas personas suelen preguntar los fines de semana, entonces los fines de semana no se olviden, se cierra todo lo que corresponde a la Escuela Politécnica Nacional y vuelvo a abrirlo el día lunes a las 8 de la mañana. Si hacen preguntas los fines de semana, no garantizo que sean respondidas, ¿no? Entonces, por eso, cualquier pregunta o inquietud, por favor, háganla de lunes a viernes hasta un día antes de la prueba. ¿Ya? En el caso de la primera parte del curso ya se encuentra cargada. Bueno, aquí también tenemos, ¿no? la parte de calificación, rúbrica de evaluación. Y como les mencionaba, la primera parte del curso, es decir, el capítulo 1 se encuentra ya cargado. Aquí tienen el análisis de circuitos en corriente alterna, que va a ser la primera parte de este curso, y se encuentran ya cargadas las diapositivas correspondientes a este capítulo número 1, a la parte introductoria, porque en el capítulo 1 vamos a tener algunos grupos de diapositivas y precisamente el primer grupo de diapositivas se encuentra ya cargado. Pueden revisarlo antes de las clases, no habría ningún problema. Es más, les sugiero revisar, ¿no? Para que tomen en cuenta lo que se va a tomar en cada una de las clases. Y también se va a cargar lo que corresponden a pruebas y evaluaciones del semestre anterior, con sus respectivas resoluciones, para que ustedes tengan un documento con el cual puedan prepararse también para sus pruebas y exámenes. Eso se cargará en la parte de evaluaciones. Aquí estarán evaluaciones anteriores o de semestres anteriores para que ustedes tengan como recursos disponibles para prepararse para pruebas y exámenes. Entonces, como ustedes pueden ver, van a tener todos los recursos disponibles, todo lo que son anotaciones y apuntes de clase. En cuanto a la pizarra virtual, van a estar cargadas aquí en el aula virtual. Aquí se creará una pequeña carpeta con cada una de las pizarras de clase. Y todas las actividades, deberes, todo lo que corresponde a talleres también van a estar cargadas aquí en esta parte del aula virtual. ¿Ya?
Entonces, no se olviden que de esa forma nos vamos a manejar, tanto en lo que corresponde al desarrollo de clases, como en la forma en la cual vamos a llevar el aula virtual. Las grabaciones de clases siempre van a estar disponibles para ustedes, y en el caso del Teams es automático. Se encuentra disponible en la parte de recordings de los archivos del grupo. Y si no conocen dónde está, permítanme compartirles. Dentro de lo que corresponde a cada uno de los grupos, en este caso tenemos el grupo GR4 de fundamentos, existe la parte de archivos. En la parte de archivos existe una carpeta en la cual, una vez que se finaliza la clase, se crea automáticamente las grabaciones de clase. En este caso, como es la primera clase, no se encuentra aquí la carpeta, pero aquí va a existir una carpeta llamada Recordings, y en esa carpeta van a estar grabadas todas las clases que vamos a tener. Entonces, en el caso de que quieran consultar cualquier material de clase, pueden dirigirse directamente aquí, al grupo de Teams y a la parte de Recordings. ¿Ya? Ese archivo está disponible unos 10 minutos después de finalizada la clase, una vez que se procese internamente a través del Teams. Entonces, todos esos recursos van a tener disponibles. ¿Ya? ¿Alguna pregunta o inquietud hasta allí, chicos? Ya. Entonces, espero que todo esté claro, la forma en cómo vamos a llevar el curso. En el caso de que, bueno, quieran acercarse personalmente a cualquier consulta, duda, inquietud, mi oficina se encuentra ubicada en la E203 del edificio 16, es decir, del antiguo edificio de eléctrica electrónica, junto a la coordinación o junto al laboratorio de circuitos. Se encuentra ubicada allí en el caso de que quieran acercarse personalmente por cualquier pregunta o inquietud que ustedes tengan. ¿Ya? Solamente, por favor, escriban un poquito antes, porque o bien puedo estar en clases, o bien puedo estar en reuniones, o bien no podría estar en la oficina. Entonces, solamente escriben un poquito antes para confirmarles que si estoy o no estoy en ese momento que ustedes pretenden acercarse. Listo, chicos. De mi parte, eso sería todo por el día de hoy. Comenzamos clases el próximo día miércoles con la primera parte de la asignatura. Entonces, estamos en contacto ante cualquier duda o inquietud. Un excelente inicio de semestre, chicos. Esperemos que este semestre sea de muchos éxitos para ustedes y que sepan llevarlo de la mejor forma. De mi parte, no se olviden, soy la persona que va a guiarles en este semestre, pero quien decide a la final si es que deciden o no captar todo o aprovechar los conocimientos que van a ser impartidos son ustedes. Entonces, el mejor de los éxitos, chicos, para este semestre, y estamos en contacto el día miércoles. Cuídense mucho. Hasta luego, chicos. Hasta luego, profe. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge, gracias.